Reciban una vez más muchas más bendiciones desde aquí, desde el Valle de Veraca. La palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta semana se llama Cree solamente. Y es el tiempo de que tú creas ciegamente en el Señor. Porque el Señor en este tiempo sigue haciendo y cumpliendo su palabra. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra nunca pasará. Y bueno, la palabra habla en Lucas 8, desde el verso 1 en adelante. Este capítulo es un capítulo riquísimo porque ahí está cantidad de cosas y milagros y prodigios que el Señor hizo. Y yo voy a comenzar leyendo que dice que aconteció después que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas, oigan bien, sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Dice, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y dice, y Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Fíjense que las personas que eran sanadas le seguían. Dice que habían mujeres también que habían sido sanadas que le seguían. Y me llamó mucho la atención porque yo no iba a mencionar esa primera parte, sino es otra parte en la que está en el verso 40, donde habla de la hija de Jairo. Pero me llamó la atención de que esas mujeres le seguían y le servían a él. Habían recibido un milagro de parte de él. Y este es un tiempo en el que hay mucha gente enferma, mucha gente que tiene enfermedades crónicas, muchas personas que tienen enfermedades incurables. Yo le puedo testificar de cantidad de enfermedades incurables que el Señor ha sanado en mi familia, que ha sanado a mi madre, que me ha sanado a mí. De hecho, recién yo convertida, yo recuerdo que yo fui a una campaña de sanidad con el pastor Roy Durman, que ya partió con el Señor hace unos años. Y yo no creía mucho en esas campañas porque yo pensaba que eran como un show, un montaje. Y yo recuerdo que mi hermano me invitó, él estaba acabándose de convertir, ya yo tenía como un año, y él iba a servir, pero yo fui a curiosear, y yo se lo testifico, que yo fui a ver qué se movía ahí. Y ese pastor, bueno, eso era un montaje bien grande, hacían una especie así de plataforma para que subieran a las personas en silla de ruedas y eso, y los enfermos pudieran subir. Pero yo recuerdo que él era una persona que él no tenía como un esquema específico para comenzar, y él comenzaba adorando, alabando a Dios, y era muy gozoso, y de repente él decía, paren todo, y comenzaba a hablar de la enfermedad que el Señor le decía que sanara en ese momento. Y yo recuerdo que él dijo paró la música y todo, y él dijo, aquí hay personas que están aquí que vinieron a curiosear. Aquí hay personas que están aquí que vinieron, que son incrédulas, pero a ti también el Señor te va a sanar. Y yo no le puse mucho caso, yo no pensaba que él estaba hablando de mí. Pero yo en esa ocasión, yo sufría de algo que era muy doloroso para mí porque yo tenía juanetes y yo era muy joven. Ni siquiera me había casado en esa época, pero sufría de juanetes. Yo fui la única nieta, yo creo, que salió con los juanetes de mi abuela y de mi bisabuela. Bueno, el caso es que yo recuerdo que yo trabajaba y yo me tenía que quitar los zapatos porque no los aguantaba. Y siempre tenía ese dolor y cuando yo pasaba mucho tiempo de pie, al otro día casi no podía caminar. Pues como había durado tanto tiempo parada, esa campaña ese día duró como hasta las 3 de la mañana. Yo llegué a mi casa a las 6 porque de ahí nos fuimos con él y con todos los servidores a desayunar, como quien dice. Y yo pensaba, el otro día me van a doler los pies. Pero para mi sorpresa, por la mañana, cuando yo me levanté, yo tenía como cuidado de poner los pies así en el suelo, en el piso, y no me dolían. Estaba sana, para la gloria de Dios, hasta el sol de hoy.
Y yo me acordé de lo que él dijo. Y ahí hubieron personas que se sanaron de autismo, se sanaron de enfermedades incurables, se sanaron de enfermedades venéreas incurables, de todo tipo, endemoniados, de todo tipo de sanidad. El Señor lo usaba a ese pastor. Y hoy el Señor te dice que no importa el diagnóstico que tú tengas, el Señor te va a curar. Este es un día de sanidad, este es un día de milagros en el que el Señor le ha placido seguir sanando y seguir haciendo la obra. Después de eso, yo recuerdo que me iban a hacer una esterectomía. Tenía, el útero grande, ya tenía miomas y todo eso. Y yo recuerdo que yo me soñé que yo me moría en la cirugía. Entonces yo no me quise operar. Y yo le decía, Señor, yo necesito un milagro. Yo necesito que tú me sanes porque yo no me voy a operar. Y para la gloria de Dios, el Señor me sanó. El Señor me puso todo normal de nuevo. Y eso hace muchos años ya. Pero también me diagnosticaron hipotiroidismo. Y yo recuerdo que una vez vino una profeta aquí a mi casa y ella me decía, tú le vas a servir al Señor y el Señor te va a usar. Y yo por dentro de mí yo decía, sí Señor, pero yo quiero que tú me sanes. Yo necesito que tú me sanes porque yo no quiero tener ese diagnóstico. Y yo sé que hay mucha gente que el Señor usa aún con sus enfermedades y yo no estoy diciendo que eso esté mal. Eso fue algo entre el Señor y yo. Yo le decía, Señor, yo quiero que tú me sanes a mí. Y para la gloria de Dios, en esta semana yo me fui a hacer todos los exámenes. Cuando la doctora Seara me estaba haciendo la sonografía de aquí de la tiroides, ella me preguntó, ¿por qué te estábamos haciendo esa sonografía? ¿Por qué? Y yo inmediatamente yo dije, yo estoy sana. Ella no está mirando nada, yo estoy sana. Y cuando se la llevé a la endocrinóloga, no quise abrir nada. Yo dije, yo voy a dejar eso así, ella que me diga. Ella me dijo, tú me habías dicho la primera vez que tú viniste que tú sufrías o que te habían diagnosticado. Y para la gloria de Dios, el Señor me sanó también de eso, del hipotiroidismo. No tengo nada como si nunca hubiera existido. Y eso es una enfermedad incurable. Y lo que yo te quiero decir con esto es que cuando te diagnostiquen con una enfermedad, no digas, yo tengo esto, ni padezco de esto. Tú le dices, a mí me diagnosticaron, pero yo soy sana en el nombre de Jesús. Hoy el Señor quiere hacer un milagro contigo y el Señor te quiere sanar. El Señor quiere sanarte, no importa la enfermedad que tú tengas. Y ahora yo lo voy a leer aquí. Dice que en el mismo capítulo 8 de Lucas dice, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice que cuando volvió Jesús les recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. Y dice la palabra que este varón era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Este hombre era un principal, era un hombre que tenía influencias, que seguramente podía pagar los doctores que él pudiera pagar o que existieran en esa época. Pero tenía una hija única de 12 años. Fíjense que la hija de él tenía 12 años y la mujer del flujo de sangre también tenía 12 años padeciendo. Y dice que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía por una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico y medicina todo lo que tenía. Y esta mujer le creyó al Señor. Esta mujer fue y por encima de todo lo que se puede decir, reglas normales de humanos, porque ella era una mujer inmunda en esa época, ella fue y dice la palabra que le tocó el borde del manto. Y sigue, bueno, ustedes saben que esa mujer se fue sanada y todo eso, pero yo les quiero decir esta palabra. Esta palabra dice que cuando él hablaba, ya había pasado lo del milagro, de la mujer y todo, se le acercó. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de Jairo, del principal, de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero dice que el Señor le contestó a Jairo, no temas,
cree solamente y serás salva. El Señor te dice en este día, cree solamente y vas a ser salvo y vas a ser sano para la gloria de Él. El Señor está haciendo milagros todavía en este tiempo y Él quiere sanarte de lo que sea que tú tengas en este tiempo. Amén. Yo tengo 3 testimonios de sanidad propios, pero yo tengo muchos testimonios de sanidad en mi familia, con mis hermanos. Mi hermana fue sanada de psoriasis, que es una enfermedad incurable también, y fue sanada a través del pastor Roy Durman en otra campaña. Y hoy yo voy a orar porque el Señor hoy te va a sanar en el nombre de Jesús. Padre, yo vengo orando, Señor, orando en el nombre de Jesús, por cada persona que está mirando, que está enferma de cáncer, de psoriasis, de Alzheimer, que está enfermo de hipotiroidismo, de hipertiroidismo, de diabetes, Señor, de toda enfermedad incurable, curable, una persona que esté para cirugía, Señor, yo vengo hablando y declarando. Una persona que esté para cirugía, Señor, yo vengo hablando y declarando. Cree solamente que hoy vas a ser sana en el nombre de Jesús, que hoy vas a ser sano en el nombre de Jesús. Hoy el Señor hace un milagro creativo y vas a ver la gloria de Dios, y todo diagnóstico que humanamente la ciencia te ha dictaminado a ti, yo lo vengo revocando con la autoridad de Cristo en el nombre de Jesús, para la gloria y la honra de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén.